1986, Connecticut, familia Snedeker, la casa funeraria que los Warren documentaron y Hollywood quiso olvidar. En el verano de 1986, la familia Snedeker enfrentaba una crisis que ningún padre debería atravesar. Su hijo mayor, Philip, había sido diagnosticado con linfoma de Hodgkin, un cáncer agresivo que ataca el sistema linfático del cuerpo y que afecta principalmente a niños y adultos jóvenes. El tratamiento requería sesiones frecuentes de quimioterapia y radioterapia en el hospital de la Universidad de Connecticut, ubicado en las afueras de Southington. El problema era la distancia. La familia vivía a horas de camino del hospital. Cada viaje era una tortura para Philip, especialmente los regresos a casa después de las brutales sesiones de tratamiento oncológico. Su cuerpo debilitado apenas soportaba el movimiento del automóvil. El dolor, la náusea, la fatiga extrema que el cáncer y la quimioterapia provocaban en su organismo adolescente. Allen Snedeker y su esposa Carmen sabían que no podían continuar así. Allen era un exalbañil que, según reportes posteriores, luchaba contra problemas de alcoholismo. Carmen trabajaba como mesera, pero en ese momento estaba entre empleos. El dinero era escaso, extremadamente escaso. Pero Philip necesitaba estar cerca del hospital. Su vida dependía de ello. La familia Snedeker estaba compuesta por Allen y Carmen, sus 4 hijos biológicos y la sobrina de Carmen, una joven llamada Tammy, quien vivía con ellos. Los 4 hijos eran Philip, el mayor y el más enfermo, Bradley, Allen Jr. y Jennifer, la única niña. Una familia numerosa que necesitaba espacio. Una familia en crisis que necesitaba estabilidad. Una familia desesperada que necesitaba un milagro económico. Ese milagro pareció llegar cuando encontraron un anuncio de alquiler en los periódicos locales. Una casa de 5 dormitorios y 2 baños completos en el número 208 de Meriden Avenue, Southington, Connecticut. El precio era sorprendentemente bajo para una propiedad de ese tamaño. Demasiado bajo, en retrospectiva. Pero para una familia al borde del colapso financiero, parecía la respuesta a sus oraciones. La casa estaba ubicada en un vecindario tranquilo de Southington, una pequeña ciudad de Connecticut con ese encanto típico de Nueva Inglaterra que aparece en las postales. Calles arboladas, casas de estilo colonial, comunidad establecida. Y lo más importante, estaba cerca del hospital donde Philip recibía tratamiento. El 30 de junio de 1986, los Snedeker firmaron el contrato de arrendamiento y se mudaron a su nuevo hogar. La casa había sido construida en 1916. En 1936, la propiedad fue convertida en la funeraria Allan, un negocio familiar que operó durante décadas atendiendo a los residentes de Southington y las áreas circundantes. Durante más de 40 años, esa casa había sido el lugar donde los muertos de la comunidad eran preparados para su último adiós. El lugar donde los cuerpos eran embalsamados. Donde las familias velaban a sus difuntos. Donde la muerte era un negocio cotidiano. Cuando la funeraria cerró sus operaciones en la década de 1980, la propiedad fue vendida y convertida apresuradamente en una vivienda de alquiler. Las salas de velatorio se convirtieron en habitaciones. La capilla se transformó en sala de estar. Pero el sótano permaneció esencialmente intacto. Según el testimonio de Carmen Snedeker documentado en múltiples entrevistas posteriores, incluyendo el documental de 2002 A Haunting in Connecticut y declaraciones registradas en el Hartford Courant en 1992, la familia no tenía idea de la historia de la casa cuando firmaron el contrato de arrendamiento. La mudanza transcurrió con normalidad inicial. Los niños eligieron sus habitaciones con las disputas habituales entre hermanos. Los muebles fueron ubicados. Las cajas fueron desempacadas. Todo parecía un nuevo comienzo prometedor para una familia que desesperadamente lo necesitaba. Pero entonces Carmen bajó al sótano. Según su testimonio documentado, el sótano había estado bloqueado por materiales de construcción durante la visita inicial de la casa. Los renovadores habían dejado equipos y suministros que impedían el acceso completo al área. No fue sino hasta después de la mudanza, cuando comenzaron a explorar completamente la propiedad, que Carmen descendió las escaleras hacia el subsuelo de la casa. Lo que encontró la dejó paralizada. Ocultos bajo sábanas polvorientas, escondidos en cajas viejas y apilados contra las paredes de piedra del sótano, estaban los instrumentos. Equipo de embalsamamiento. Mesas de preparación mortuoria. Herramientas quirúrgicas especializadas diseñadas para drenar sangre y rellenar cuerpos con formaldehído.
Todo el arsenal macabro necesario para convertir un cadáver en un cuerpo presentable para un funeral. En una entrevista con el sitio web Chasing the Frog, Carmen declaró: había un par de fotografías en la casa, pero había muchas etiquetas de dedos del pie y una etiqueta de cabeza. Había otros artículos personales de los fallecidos. Los Snedeker contactaron al propietario de la casa, un hombre llamado Darrell Kern, para confirmar sus sospechas. Según el artículo del Hartford Courant de 1992, Kern confirmó que la propiedad había sido efectivamente la funeraria Allan durante décadas. Sin embargo, Kern afirmó que había informado a la familia sobre este hecho antes de que firmaran el contrato de arrendamiento. Carmen, por su parte, mantuvo hasta el final que nunca les dijeron la verdad sobre la casa hasta después de mudarse. Esta discrepancia sobre quién sabía qué y cuándo se convertiría en uno de los muchos puntos de controversia que rodearían el caso en años posteriores. A pesar del descubrimiento perturbador, la familia decidió quedarse. No tenían alternativa real. Habían firmado un contrato. Habían gastado sus escasos recursos en la mudanza. Y lo más importante, estaban cerca del hospital donde Philip luchaba por su vida. Los dos hijos mayores, Philip y Bradley, reclamaron el sótano como su dormitorio. Como adolescentes, querían privacidad lejos de sus hermanos menores. El sótano era espacioso comparado con las habitaciones más pequeñas de los pisos superiores. Según los registros documentados, los chicos instalaron sus camas en lo que había sido la sala de exhibición de ataúdes, ubicada por el pasillo que conectaba con la antigua sala de embalsamamiento. Philip, debilitado por el cáncer y la quimioterapia, pasaría la mayor parte de sus días en ese sótano, descansando, recuperándose entre tratamientos, durmiendo en una habitación que durante décadas había sido el último lugar que miles de cuerpos ocuparon antes de ser enterrados. La casa en el número 208 de Meriden Avenue tenía historia, tenía memoria, y según lo que la familia Snedeker reportaría en los meses siguientes, esa memoria estaba lejos de estar en paz. Southington es una ciudad pequeña donde todos conocen los secretos de todos. Los vecinos más antiguos sabían perfectamente que había sido esa casa. Algunos cruzaban la calle para evitar pasar demasiado cerca. Otros simplemente no hablaban de ella. Pero todos la conocían. La casa donde se preparaban los muertos. En las semanas iniciales, la vida transcurrió con cierta normalidad dentro de lo posible. Philip continuaba sus tratamientos. Los niños se adaptaban al nuevo vecindario. Carmen intentaba establecer rutinas. Allen trabajaba para mantener a flote a la familia económicamente. Pero algo comenzó a cambiar. Pequeñas cosas al principio. Objetos que no estaban donde deberían estar. Sonidos inexplicables en la noche. Cambios súbitos de temperatura en habitaciones específicas. Sensaciones de ser observados cuando no había nadie más presente. Carmen, en su testimonio documentado para el libro In a Dark Place, The Story of a True Haunting de 1992, escrito por Ray Garton junto con los investigadores Ed y Lorraine Warren, afirmó que los fenómenos comenzaron prácticamente desde la primera noche en la casa. Los niños reportaban ver personas extrañas en la casa. Figuras que aparecían y desaparecían. Voces que susurraban en habitaciones vacías. Pasos en el sótano cuando todos estaban arriba. Philip, en particular, comenzó a comportarse de manera extraña. Hacía bromas crueles a su familia que después no recordaba haber hecho. Su personalidad parecía fluctuar de maneras que el estrés del tratamiento oncológico no explicaba completamente. La familia Snedeker no sabía que estaban viviendo en lo que se convertiría en uno de los casos paranormales más documentados y controversiales de la historia estadounidense. No sabían que en 1988, desesperados y aterrorizados, contactarían a Ed y Lorraine Warren, los investigadores paranormales más famosos de Estados Unidos, conocidos por su trabajo en el caso de Amityville. No sabían que los Warren pasarían semanas en esa casa con un equipo de investigadores, documentando fenómenos que desafiarían cualquier explicación racional. No sabían que su historia sería convertida en un libro publicado, un documental televisivo, y eventualmente una película de Hollywood en 2009 titulada The Haunting in Connecticut. Y no sabían que hasta el día de hoy, más de 3 décadas después, el caso Snedeker seguiría siendo debatido intensamente entre creyentes y escépticos, entre aquellos que afirman que todo fue real y aquellos que sostienen que todo fue inventado. Lo único indiscutible es lo que está documentado en registros públicos. Una familia con un hijo gravemente enfermo se mudó a una antigua casa funeraria en Southington, Connecticut, el 30 de junio de 1986.
y lo que reportaron haber experimentado en esa casa cambiaría sus vidas para siempre. La casa todavía existe en el número 208 de Meriden Avenue. Nuevos propietarios han vivido allí desde entonces. Algunos reportan no haber experimentado nada inusual. Otros cuentan historias diferentes. Pero en el verano de 1986, cuando la familia Snedeker cruzó el umbral de esa casa por primera vez, cargando sus esperanzas y sus miedos, no podían imaginar lo que les esperaba. El sótano guardaba más que equipo mortuorio olvidado. Y Philippe, el chico enfermo que dormiría en la antigua sala de exhibición de ataúdes, pronto descubriría que algunas habitaciones nunca olvidan para qué fueron construidas. La pesadilla estaba a punto de comenzar. Para comprender completamente lo que la familia Snedeker reportó haber experimentado en la casa de Meriden Avenue, es necesario entender quiénes eran antes de mudarse allí. Una familia estadounidense común, enfrentando una crisis médica extraordinaria, luchando con problemas económicos, pero fundamentalmente normal en todos los aspectos. Allen Snedeker había trabajado como albañil durante años. Era un oficio duro, físicamente demandante, que requería fuerza y resistencia. Según múltiples fuentes documentadas, incluyendo testimonios recopilados por investigadores paranormales y entrevistas posteriores, Allen luchaba contra el alcoholismo, una batalla personal que añadía tensión adicional a una familia ya bajo presión extrema. No era un hombre violento según los registros, pero el alcohol complicaba una situación familiar que ya era difícil por razones obvias. Carmen Snedeker trabajaba como mesera, un empleo común para madres que necesitaban horarios flexibles para cuidar de sus hijos. En el verano de 1986, estaba entre trabajos, lo que significaba que la familia dependía casi completamente del ingreso irregular de Allen. El dinero era un problema constante. Las cuentas médicas por el tratamiento de Philippe se acumulaban. El seguro médico cubría parte, pero no todo. Nunca todo. Los hijos representaban el espectro completo de la infancia y adolescencia. Philippe era el mayor, un adolescente que antes del diagnóstico de cáncer había mostrado interés en el arte y la creatividad. El linfoma de Hodgkin había interrumpido brutalmente su vida normal. La quimioterapia lo había debilitado físicamente, pero según todos los testimonios documentados, su mente permanecía aguda y su personalidad intacta en esos primeros meses de tratamiento. Bradley era el segundo hijo, lo suficientemente mayor como para comprender la gravedad de la enfermedad de su hermano, pero todavía un niño procesando el miedo y la incertidumbre de ver a su hermano mayor luchar contra el cáncer. Él y Philippe eran cercanos, compartían intereses y ahora compartirían ese sótano que había sido una funeraria. Allen Jr. y Jennifer eran los más pequeños, niños que necesitaban atención y cuidado en medio del caos familiar centrado en la enfermedad de Philippe. Y luego estaba Tammy, la sobrina de Carmen, una adolescente que vivía con la familia por razones que los registros públicos no especifican claramente, pero que era considerada parte integral del núcleo familiar. Esta era la familia que se mudó al número 208 de Meriden Avenue el 30 de junio de 1986. Los primeros días en cualquier casa nueva son siempre una mezcla de caos y emoción. Cajas por desempacar, muebles por ubicar, rutinas por establecer. Para los Snedeker, había la adición del alivio de estar finalmente cerca del hospital donde Philippe recibía tratamiento. Los viajes extenuantes habían terminado. Ahora, cuando Philippe necesitara ir al hospital de la Universidad de Connecticut, estarían a solo minutos de distancia en lugar de horas. La casa era indudablemente espaciosa para el precio que pagaban. 5 dormitorios significaban que los niños no tendrían que compartir habitaciones tan apretadamente como en su hogar anterior. 2 baños completos facilitaban las mañanas caóticas de una familia numerosa. Y el vecindario de Southington era tranquilo, seguro, exactamente el tipo de ambiente que cualquier padre desearía para sus hijos. Según el testimonio de Carmen documentado en múltiples fuentes, incluyendo el documental A Haunting in Connecticut y el libro In a Dark Place, la mudanza inicial transcurrió sorprendentemente bien. Los niños eligieron sus habitaciones. Philippe y Bradley, como los mayores, reclamaron el sótano como su espacio privado. Era una decisión lógica, adolescentes queriendo distancia de sus hermanos menores, buscando privacidad, disfrutando del espacio más grande que el sótano ofrecía comparado con las habitaciones estándar de los pisos superiores. El sótano era efectivamente grande. Ocupaba toda la planta baja de la casa y había sido dividido en varias habitaciones durante su época como funeraria. Una de esas habitaciones había sido la sala de exhibición de ataúdes, un espacio donde las familias en duelo elegían el féretro apropiado para sus seres queridos.
Otra habitación, más al fondo y con acceso a desagües especiales instalados en el suelo de cemento, había sido la sala de embalsamamiento propiamente dicha. Cuando los renovadores convirtieron la funeraria en vivienda de alquiler, habían instalado paneles de madera en algunas paredes del sótano para darle una apariencia más residencial. Habían añadido un baño completo. Habían intentado, superficialmente, borrar las huellas de lo que ese espacio había sido durante 40 años. Pero bajo los paneles nuevos, las paredes antiguas permanecían. Y en algunas áreas, el equipo mortuorio había sido simplemente ocultado detrás de materiales de construcción en lugar de ser removido completamente. Carmen ha declarado consistentemente en todas sus entrevistas documentadas que el sótano había estado bloqueado por materiales de renovación durante su visita inicial a la casa. Esta es la razón, según su versión, por la cual no descubrieron la verdadera naturaleza de la propiedad hasta después de mudarse. El propietario, Darrell Kern, contradijo esta versión en el artículo del Hartford Courant de 1992, afirmando que había informado claramente a la familia sobre la historia de la casa. Esta discrepancia nunca fue resuelta de manera definitiva. Lo que sí está documentado sin disputa es lo que Carmen encontró cuando finalmente accedió completamente al sótano después de la mudanza. El equipo de embalsamamiento no era simplemente una o dos piezas olvidadas. Según las descripciones de Carmen documentadas en el libro In a Dark Place y en la entrevista con el sitio Chasing the Frog, había mesas de preparación mortuoria, poleas y cadenas diseñadas para mover cuerpos, herramientas quirúrgicas especializadas, tubos para drenaje de fluidos corporales. Todo el arsenal técnico necesario para el proceso de embalsamamiento. Herramientas alienígenas, siniestras. Herramientas aterradoras, indescriptibles. Dispositivos de acero oscurecidos por la edad. Así describió Carmen los instrumentos que encontró, según el libro In a Dark Place. Una plataforma conectada a cadenas que estaban unidas a un polipasto grande. Equipos diseñados específicamente para manipular cuerpos humanos sin vida. Además del equipo físico, Carmen reportó haber encontrado fotografías. No muchas, pero suficientes para ser perturbadoras. Imágenes de difuntos en diferentes etapas de preparación para sus funerales. Y más inquietante aún, etiquetas. Las etiquetas de identificación que se colocan en los dedos de los pies de los cadáveres en morgues y funerarias. Había muchas de esas etiquetas, según Carmen. Algunas para dedos, una para cabeza. Objetos personales de personas fallecidas que habían pasado por esa casa en su camino hacia la tumba. Los chicos, Philip y Bradley, vieron el equipo. Sabían que su nueva habitación había sido parte de una funeraria. Pero según los registros, esta información no los disuadió de quedarse en el sótano. Eran adolescentes. La idea de dormir en una antigua funeraria probablemente tenía un elemento de emoción mórbida para ellos. Y más pragmáticamente, el sótano ofrecía el espacio y la privacidad que querían. Philip instaló su cama en lo que había sido la sala de exhibición de ataúdes. Las paredes de esa habitación habían visto miles de féretros abiertos. Miles de cuerpos preparados y presentados para familiares en duelo. Décadas de muerte concentradas en ese espacio específico. Y Philip, con su cuerpo debilitado por el cáncer y los químicos tóxicos diseñados para matarlo antes de que el cáncer lo hiciera, dormiría allí cada noche. Descansaría allí entre sus sesiones de tratamiento en el hospital. Pasaría horas en esa habitación, solo, en la oscuridad, mientras su cuerpo intentaba recuperarse de los asaltos médicos necesarios para salvar su vida. Según el testimonio de Carmen documentado en In a Dark Place, los fenómenos extraños comenzaron casi inmediatamente. La primera noche en la casa, según su relato, ya había indicios de que algo no estaba bien. Objetos que desaparecían y reaparecían en lugares diferentes. Carmen reportó que comenzó a notar que objetos domésticos comunes, cosas que había colocado en lugares específicos, simplemente no estaban allí cuando regresaba a buscarlos. Aparecerían horas o días después en ubicaciones completamente ilógicas. Los platos, según Carmen, parecían guardarse solos. Ella reportó múltiples instancias de dejar platos sucios en el fregadero o en el mostrador, solo para encontrarlos lavados y guardados en los armarios sin que nadie en la familia admitiera haberlo hecho. Las luces comenzaron a comportarse de manera extraña. Se encendían y apagaban sin que nadie tocara los interruptores. Esto continuaba incluso cuando Carmen removía completamente las bombillas de las lámparas, según su testimonio documentado. Luces parpadeantes sin fuente eléctrica aparente. La temperatura en ciertas habitaciones fluctuaba sin explicación.
Habitaciones que deberían estar cálidas en pleno verano de Connecticut se volvían repentinamente frías. No era el frío normal de un aire acondicionado o una corriente de aire. Carmen lo describió como un frío antinatural, penetrante, que parecía emanar de las paredes mismas. Los niños comenzaron a reportar experiencias propias. Veían figuras. Personas que no deberían estar allí. Sombras que se movían en la periferia de su visión. Formas humanas que aparecían brevemente y luego desaparecían cuando intentaban enfocarlas directamente. Escuchaban sonidos. Voces susurrando en habitaciones que sabían que estaban vacías. Pasos en el sótano cuando toda la familia estaba reunida en el piso superior. El sonido de puertas abriéndose y cerrándose cuando no había corrientes de aire ni nadie cerca de las puertas. Pero lo más perturbador, según los testimonios documentados, era lo que comenzó a sucederle a Philip. El chico que había sido creativo y de buen carácter antes del cáncer, el adolescente que estaba luchando valientemente contra una enfermedad terrible, comenzó a cambiar de maneras que iban más allá de los efectos conocidos de la quimioterapia. Carmen reportó que Philip comenzaba a hacer bromas crueles a sus hermanos. Bromas que eran completamente fuera de carácter para él. Acciones mezquinas y a veces aterradoras que parecían diseñadas para asustar o lastimar emocionalmente a los miembros más jóvenes de la familia. Y lo más inquietante, cuando era confrontado sobre estas acciones, Philip parecía genuinamente confundido. No recordaba haberlas hecho. No podía explicar por qué lo había hecho, si de hecho lo había hecho. Su personalidad comenzó a fluctuar. Momentos de normalidad interrumpidos por episodios donde parecía ser una persona completamente diferente. Más oscuro. Más agresivo. Con conocimientos o comportamientos que no encajaban con el Philip que su familia conocía. Los médicos tratantes de Philip, según los registros disponibles, atribuyeron estos cambios al estrés extremo del tratamiento oncológico. La quimioterapia puede causar efectos neurológicos. El cáncer mismo, dependiendo de su progresión, puede afectar el comportamiento. Y ciertamente, un adolescente enfrentando su propia mortalidad experimentaría cambios psicológicos significativos. Pero Carmen sentía que había algo más. Algo que los médicos no podían ver o no querían reconocer. Algo relacionado con esa casa. Con ese sótano. Con las habitaciones donde miles de cuerpos habían sido drenados de vida y preparados para la muerte. Los Snedeker intentaron mantener la normalidad. Philip continuaba sus tratamientos. Los niños iban a la escuela cuando el año escolar comenzó. Allen trabajaba cuando podía. Carmen intentaba mantener la casa funcionando, preparar comidas, cuidar de una familia numerosa en medio del caos de una enfermedad terminal. Pero bajo esa apariencia de normalidad, algo estaba cambiando. La casa, según los testimonios de la familia, no era simplemente una estructura de madera y piedra. Era algo más. Algo que recordaba lo que había sido. Algo que no había olvidado las décadas de muerte que había albergado. Y en el sótano, donde Philip dormía en la antigua sala de exhibición de ataúdes, donde las herramientas mortales todavía permanecían ocultas detrás de paneles nuevos, donde el olor medicinal del formaldehído parecía impregnar las paredes de cemento incluso años después de que la funeraria cerrara sus operaciones, algo estaba despertando. O quizás nunca había dormido. Las primeras semanas se convertirían en meses. Y lo que comenzó como fenómenos extraños pero tolerables escalaría hacia algo que la familia describiría como absolutamente aterrador. Algo que eventualmente los llevaría a buscar ayuda más allá de la medicina convencional. Más allá de la ciencia. Más allá de la razón. Pero en esos primeros días de julio de 1986, mientras la familia Snedeker intentaba adaptarse a su nuevo hogar, todavía tenían esperanza. Esperanza de que Philip se recuperara. Esperanza de que la proximidad al hospital marcaría la diferencia. Esperanza de que esta casa, a pesar de su pasado macabro, podría ser el lugar donde su familia finalmente encontraría algo de paz. Esa esperanza no duraría mucho. Los fenómenos extraños que la familia Snedeker reportó en las primeras semanas pronto evolucionaron hacia algo mucho más intenso y aterrador. Lo que comenzó como objetos desplazados y luces parpadeantes se transformó gradualmente en experiencias que la familia describiría como absolutamente terroríficas y que eventualmente documentarían investigadores paranormales profesionales. Según el testimonio de Carmen Snedeker registrado en múltiples fuentes documentadas, uno de los incidentes más perturbadores ocurrió mientras limpiaba el piso del sótano. Carmen estaba trapeando el suelo de cemento de la antigua sala de embalsamamiento cuando notó que el agua en su balde comenzó a cambiar de color. No era suciedad normal del piso. El agua se estaba volviendo roja.
un rojo que Carmen describió como sangre. En su entrevista documentada, Carmen declaró, el agua del trapeador se volvió roja como sangre. No era una decoloración leve o ambigua. Según su testimonio, el agua en el balde se transformó en un líquido rojizo que se parecía inquietantemente a sangre diluida. Carmen vació el balde, lo llenó con agua limpia nuevamente y continuó limpiando. El fenómeno se repitió. El agua volvió a tornarse roja. Este incidente ocurrió en el área exacta donde, durante décadas, la funeraria Allan había drenado sangre y fluidos corporales de cadáveres durante el proceso de embalsamamiento. Los desagües especiales instalados en ese suelo de cemento habían sido diseñados específicamente para ese propósito macabro. Miles de litros de sangre humana habían fluido por ese piso. Y ahora, años después de que la funeraria cerrara, Carmen reportaba que el agua de limpieza se volvía roja sin explicación aparente. Los platos continuaban moviéndose solos. Carmen insistía en este fenómeno en todas sus entrevistas documentadas. Dejaría platos sucios en el fregadero antes de irse a dormir. Por la mañana, los platos estarían lavados y guardados en los armarios. Ningún miembro de la familia admitía haberlo hecho. Todos negaban cualquier conocimiento de cómo los platos habían sido limpiados y guardados. Las luces en toda la casa se comportaban de manera cada vez más errática. No era simplemente un problema eléctrico estándar. Carmen reportó que incluso después de remover completamente las bombillas de las lámparas, las luces seguían parpadeando. Habitaciones completamente a oscuras, sin fuente eléctrica alguna conectada, se iluminaban brevemente con destellos de luz inexplicables. Pero fueron las experiencias de los niños las que comenzaron a alarmar verdaderamente a Carmen y Allen. Bradley Snedeker, el segundo hijo mayor, experimentó uno de los incidentes más documentados del caso. Según múltiples fuentes, incluyendo el documental A Haunting in Connecticut y testimonios recogidos por los investigadores Warren, Bradley fue físicamente atacado por fuerzas invisibles en el sótano. El incidente involucró una camilla de hospital, uno de los muchos equipos médicos que habían quedado de la época de la funeraria. Bradley estaba en el sótano, posiblemente jugando o explorando, cuando la camilla comenzó a moverse sola. Según el testimonio documentado, Bradley fue girado incontrolablemente en la camilla. Su cuerpo rotaba sin que él pudiera detenerlo, sin que hubiera ninguna fuerza física visible causando el movimiento. El chico gritó pidiendo ayuda. Otros miembros de la familia escucharon los gritos y corrieron al sótano para encontrar a Bradley aterrorizado, todavía en la camilla, después de que el fenómeno finalmente se detuviera. Este incidente fue lo suficientemente traumático como para que la familia lo reportara consistentemente en todas las entrevistas posteriores. No era una historia que cambiara con el tiempo. Los detalles permanecieron constantes, Bradley en la camilla, girando sin control, aterrorizado, sin explicación física posible. Las apariciones visuales se volvieron más frecuentes y más definidas. Carmen, en sus testimonios documentados más detallados, describió ver al menos dos entidades distintas en la casa. La primera era una figura extremadamente delgada con pómulos altos, cabello negro largo y ojos que Carmen describió como negro azabache o como la pez. Esta figura aparecía principalmente en el sótano y en áreas cercanas a donde había estado la sala de embalsamamiento. Era una presencia intimidante, según Carmen, que emanaba malevolencia. La segunda aparición era igualmente perturbadora pero diferente en apariencia. Carmen la describió como una figura con cabello blanco y ojos blancos, vestida con un traje de rayas diplomáticas, con los pies en constante movimiento. Esta segunda entidad parecía manifestarse en diferentes áreas de la casa, no limitada al sótano como la primera figura. Estas descripciones fueron documentadas en el libro In a Dark Place y en múltiples entrevistas posteriores. Carmen fue consistente en sus descripciones físicas de estas apariciones. No eran sombras vagas o formas ambiguas. Según su testimonio, eran figuras completamente formadas, visibles con suficiente detalle como para describir características faciales específicas y vestimenta. Los otros niños también reportaban ver personas extrañas en la casa. Figuras que no reconocían. Individuos que aparecían en pasillos o habitaciones y que desaparecían cuando intentaban acercarse o cuando llamaban a sus padres. Los niños más pequeños, Allen Jr. y Jennifer, tenían miedo de estar solos en ciertas áreas de la casa, particularmente cerca del sótano. Los olores comenzaron a manifestarse. Carmen reportó en múltiples ocasiones que la casa a veces olía intensamente a carne podrida o en descomposición. No era un problema de basura o comida descompuesta.
El olor aparecía repentinamente en habitaciones específicas, principalmente en el sótano y en áreas conectadas con la antigua operación funeraria. Era un olor nauseabundo, penetrante, que parecía emanar de las paredes mismas y que desaparecía tan misteriosamente como aparecía. En otras ocasiones, Carmen reportó oler formaldehído, el químico utilizado en el embalsamamiento. Este olor era particularmente fuerte en el sótano, décadas después de que la funeraria hubiera cerrado sus operaciones. Químicamente, el formaldehído puede persistir en materiales porosos como madera y cemento por periodos prolongados, pero la intensidad del olor que Carmen describía sugería algo más allá de residuos químicos normales. Philippe, mientras tanto, continuaba deteriorándose de maneras que iban más allá de lo que el tratamiento de cáncer explicaba. Su personalidad seguía fluctuando dramáticamente. Momentos donde era el chico sensible y creativo que su familia conocía, interrumpidos por episodios donde se volvía agresivo, cruel, casi irreconocible. Las bromas que Philippe hacía a sus hermanos se volvieron más perturbadoras. Según los testimonios documentados, estas acciones no eran simplemente travesuras adolescentes. Eran comportamientos diseñados para aterrorizar. Y Philippe, cuando era confrontado sobre estos incidentes, genuinamente no recordaba haberlos cometido. Su confusión parecía real. Su inhabilidad para recordar sus propias acciones era consistente y preocupante. Carmen comenzó a notar que Philippe pasaba largos periodos en el sótano, solo, en estados que ella no podía describir completamente. A veces lo encontraba simplemente sentado en la oscuridad, mirando fijamente las paredes. Cuando le preguntaba qué estaba haciendo, Philippe parecía desorientado, como si estuviera despertando de un trance. Los tratamientos médicos continuaban. Philippe viajaba regularmente al hospital de la Universidad de Connecticut para sus sesiones de quimioterapia y radioterapia. Los médicos monitoreaban su progreso contra el linfoma de Hodgkin. Físicamente, el tratamiento parecía estar funcionando en algunos aspectos. Pero psicológicamente, algo estaba fundamentalmente mal con el chico. La familia consultó con los médicos de Philippe sobre los cambios de comportamiento. Los oncólogos, según los registros disponibles, sugirieron que el estrés psicológico del tratamiento de cáncer podía manifestarse en cambios de personalidad. Recomendaron evaluación psicológica. Consideraron la posibilidad de que Philippe estuviera experimentando efectos neurológicos de la quimioterapia, lo cual es un efecto secundario conocido aunque relativamente raro de ciertos protocolos de tratamiento oncológico. Pero las explicaciones médicas no satisfacían a Carmen. Ella estaba convencida de que había una conexión entre los cambios en Philippe y la casa misma. Entre el deterioro de su hijo y ese sótano donde dormía cada noche, rodeado de las herramientas de la muerte, en una habitación que había visto miles de cuerpos preparados para el entierro. Fue durante este periodo que Carmen decidió investigar más profundamente la historia de la casa. Ya sabía que había sido la funeraria Allan, pero quería entender más. Quería saber exactamente qué había ocurrido en esa casa durante sus décadas de operación como funeraria. La investigación de Carmen, utilizando registros públicos de la ciudad de Southington y conversaciones con vecinos antiguos del área, confirmó que la funeraria Allan había operado en el número 208 de Meriden Avenue durante más de 40 años. La casa había sido construida en 1916 y convertida en funeraria en 1936 por la familia Allan. Durante décadas, la funeraria Allan había sido un negocio respetado en Southington. Familias locales llevaban a sus difuntos allí para ser preparados y velados. Era, según los vecinos más antiguos que Carmen consultó, una operación profesional y digna. Los Allan eran recordados como personas respetables que realizaban un servicio necesario para la comunidad. Pero Carmen también comenzó a escuchar rumores. Historias susurradas sobre la casa. Algunos vecinos admitían que evitaban pasar cerca de la propiedad después del anochecer, incluso años después de que la funeraria cerrara. Había una sensación general de incomodidad asociada con ese lugar entre los residentes más antiguos de Southington. Carmen compartió sus hallazgos y preocupaciones con Allen. La pareja discutió la posibilidad de mudarse nuevamente, de encontrar otra casa más cerca del hospital. Pero las realidades económicas lo hacían casi imposible. Ya habían gastado sus escasos recursos en la mudanza a Southington. El contrato de arrendamiento estaba firmado. Y encontrar otra propiedad asequible de tamaño suficiente para su familia numerosa cerca del hospital sería extremadamente difícil, si no imposible. En una entrevista posterior que se volvería notoria, Carmen fue preguntada sobre por qué no simplemente sacó a sus hijos de la casa ante los fenómenos aterradores que reportaba.
Su respuesta, documentada en video, fue bizarra y preocupante: los niños necesitan estabilidad, con suerte, no los matará. Esta declaración sería citada repetidamente por escépticos del caso como evidencia de que algo no cuadraba en la narrativa de los Snedeker. ¿Qué madre mantendría a sus hijos en una casa que ella creía estaba matándolos activamente? La respuesta de Carmen sugería o bien una desconexión extraña de la realidad, o bien que la situación era más compleja de lo que ella podía expresar en una entrevista breve. Los fenómenos continuaron escalando a medida que pasaban las semanas y los meses de 1986 y entraban en 1987. Lo que había comenzado como inconvenientes extraños se había transformado en experiencias genuinamente aterradoras. La familia vivía en un estado constante de tensión y miedo. Tammy, la sobrina de Carmen que vivía con la familia, también comenzó a reportar experiencias propias. Según testimonios posteriores documentados, Tammy sentía presencias en la casa. Experimentaba la sensación de ser tocada por manos invisibles. En un testimonio particularmente perturbador, Tammy reportó sentir que entidades no vistas la agarraban o la tocaban de maneras inapropiadas, experiencias que la aterrorizaban profundamente. Los objetos en la casa continuaban moviéndose sin explicación. No eran solo platos. Eran llaves que desaparecían y reaparecían. Ropa que se encontraba en habitaciones donde nadie la había dejado. Puertas que se cerraban con fuerza sin que hubiera viento o personas cerca. Cajones que se abrían solos durante la noche, el sonido despertando a los miembros de la familia. El sótano se había convertido en el epicentro de la actividad paranormal reportada. Era allí donde los fenómenos eran más intensos y frecuentes. Y era allí donde Philippe pasaba la mayor parte de su tiempo cuando no estaba en el hospital recibiendo tratamiento. Carmen comenzó a documentar los incidentes. No de manera formal o sistemática, pero comenzó a llevar una especie de registro mental de lo que estaba ocurriendo. Las fechas, las horas, los tipos de fenómenos, quién los había presenciado. Ella sabía, en algún nivel, que necesitaría esta información eventualmente, que necesitaría poder demostrar que lo que estaban experimentando era real. Los vecinos comenzaron a notar que algo estaba mal en la casa de los Snedeker. No necesariamente porque la familia compartiera sus experiencias ampliamente, sino porque el comportamiento de la familia había cambiado. Los niños parecían más retraídos. Carmen y Allen parecían perpetuamente estresados más allá de lo que la enfermedad de Philippe explicaba. La casa misma parecía tener una atmósfera diferente, según algunos vecinos admitirían años después. Pero la comunidad de Southington, como muchas comunidades pequeñas, no hablaba abiertamente sobre tales cosas. Las casas embrujadas no eran un tema de conversación educada. Y los Snedeker, conscientes del estigma potencial, no compartían sus experiencias ampliamente con vecinos o conocidos. La situación llegó a un punto crítico a finales de 1987. Philippe había completado su protocolo inicial de tratamiento de cáncer. Los médicos estaban monitoreando su progreso, pero el linfoma de Hodgkin parecía estar respondiendo al tratamiento, lo cual era una noticia increíblemente positiva. Philippe tenía una oportunidad real de sobrevivir esta enfermedad terrible. Pero su estado mental continuaba deteriorándose. Los cambios de personalidad se habían vuelto más pronunciados. Los periodos de amnesia o confusión eran más frecuentes. Y los fenómenos en la casa habían alcanzado un nivel de intensidad que la familia sentía que no podía continuar soportando. Fue entonces que Carmen tomó una decisión que cambiaría el curso de toda esta historia. Había escuchado sobre Ed y Lorraine Warren, los investigadores paranormales más famosos de Estados Unidos. Los Warren habían trabajado en el caso de Amityville, uno de los casos de casa embrujada más publicitados de la historia. Eran conocidos, respetados en círculos paranormales, y tenían décadas de experiencia investigando fenómenos sobrenaturales reportados. Carmen decidió contactarlos. En 1988, aproximadamente 2 años después de que la familia Snedeker se mudara al número 208 de Meriden Avenue, Carmen llamó a Ed y Lorraine Warren y les explicó lo que su familia estaba experimentando. Les habló del sótano que había sido una sala de embalsamamiento, de las apariciones, de los objetos que se movían solos, del agua que se volvía roja, de los cambios aterradores en la personalidad de su hijo enfermo de cáncer. Los Warren, según los registros documentados de su organización, la New England Society for Psychic Research, aceptaron investigar el caso. Llegarían a Southington con un equipo completo, con cámaras, con equipos de grabación, con otros investigadores paranormales, incluyendo a su sobrino John Zaffis.
Y lo que documentarían en esa casa, según sus archivos oficiales ahora de acceso público, confirmaría las afirmaciones más aterradoras de la familia Snedeker y añadiría nuevas dimensiones al caso que nadie había anticipado. La investigación profesional del caso Snedeker estaba a punto de comenzar. Y con ella, la historia de la familia en Meridian Avenue se convertiría en uno de los casos paranormales más controversiales y documentados de la historia estadounidense moderna. El terror en el sótano de Southington finalmente tendría testigos más allá de la familia que lo había soportado en silencio durante casi 2 años. En 1988, aproximadamente 2 años después de que la familia Snedeker se mudara a la casa de Meridian Avenue, Ed y Lorraine Warren llegaron a Southington, Connecticut, con su equipo de investigación paranormal. Los Warren no eran investigadores ordinarios. Eran, en ese momento, los nombres más reconocidos en el campo de la investigación paranormal en Estados Unidos. Edward Warren Maini había nacido el 7 de septiembre de 1926. Se autodefinía como demonólogo, aunque no tenía credenciales académicas formales en teología o campos relacionados. Era autodidacta, un investigador que había pasado décadas estudiando casos de supuestas posesiones demoníacas y casas embrujadas. También era artista y autor, habiendo escrito múltiples libros sobre sus investigaciones. Lorraine Rita Warren, nacida Lorraine Moran el 31 de enero de 1927, se describía a sí misma como clarividente y medium de trance ligero. Afirmaba tener habilidades psíquicas que le permitían percibir entidades espirituales y energías paranormales que otros no podían detectar. Trabajaba estrechamente con su esposo en todas las investigaciones. En 1952, los Warren habían fundado la New England Society for Psychic Research, la organización de caza de fantasmas más antigua de Nueva Inglaterra. Afirmaban haber investigado más de 10.000 casos durante su carrera. El más famoso había sido el caso de Amityville, la supuesta casa embrujada en Long Island que había capturado la imaginación pública en los años 70 y había generado múltiples libros y películas. Los Warren llegaron a la casa de los Snedeker acompañados por varios miembros de su equipo de investigación. Entre ellos estaba John Zaffis, el sobrino de Ed y Lorraine, quien eventualmente se convertiría en un investigador paranormal reconocido por derecho propio y en un coleccionista de objetos supuestamente embrujados. Según los registros documentados de la investigación Warren, que posteriormente fueron incluidos en el libro In a Dark Place, The Story of a True Haunting publicado en 1992, el equipo pasó varias semanas en la casa de Meridian Avenue. No fue una investigación breve de una noche. Fue una investigación exhaustiva que incluyó múltiples sesiones de pernocta, extensas entrevistas con cada miembro de la familia y el uso de varios equipos de grabación y detección. Los Warren trajeron cámaras fotográficas, grabadoras de audio, termómetros para detectar cambios de temperatura y otros instrumentos que utilizaban en sus investigaciones paranormales. Su metodología, según sus propios archivos, incluía tanto observación científica como evaluación psíquica por parte de Lorraine. Carmen Snedeker proporcionó a los Warren un relato detallado de todo lo que la familia había experimentado durante los 2 años anteriores. Las apariciones, los objetos que se movían, el agua que se volvía roja, los olores inexplicables, los cambios en Philip. Todo fue documentado por el equipo Warren. Los investigadores procedieron a realizar su propia exploración de la casa. Examinaron cada habitación, con particular enfoque en el sótano donde Philip y Bradley dormían y donde la mayor parte de la actividad paranormal había sido reportada. Fue durante esta exploración inicial que los Warren hicieron un descubrimiento que añadiría una dimensión particularmente perturbadora al caso. Según los registros de su investigación, los Warren encontraron evidencia de que no todo el equipo mortuorio había sido simplemente dejado en el sótano. Algunos instrumentos estaban literalmente incorporados en las paredes de la casa. Detrás de los paneles de madera que habían sido instalados durante la renovación de la funeraria en vivienda, los investigadores reportaron encontrar herramientas de embalsamamiento y otros instrumentos mortales empotrados en las estructuras de las paredes. Estos objetos no estaban simplemente almacenados o abandonados. Estaban físicamente integrados en la construcción de la casa, ocultos pero permanentes. Los Warren también condujeron investigación histórica sobre la propiedad. Utilizando registros públicos de Southington y entrevistas con residentes antiguos del área, confirmaron que la funeraria Allan había operado en ese lugar desde 1936 hasta principios de los años 80. Confirmaron que el sótano había funcionado como sala de embalsamamiento.
confirmaron que miles de cuerpos habían sido procesados en ese espacio durante más de 40 años. Pero los Warren también afirmaron haber descubierto algo más oscuro en la historia de la casa. Algo que no había sido de conocimiento público pero que, según ellos, explicaba la intensidad de la actividad paranormal que la familia Snedeker estaba experimentando. Según la investigación de los Warren documentada en In a Dark Place y en múltiples entrevistas posteriores, uno de los trabajadores de la funeraria Allan había sido supuestamente encontrado culpable de necrofilia. Es decir, de cometer actos sexuales con los cadáveres que pasaban por la funeraria. Esta afirmación es extremadamente controvertida y nunca ha sido verificada independientemente. Los investigadores escépticos que posteriormente examinaron el caso Snedeker, incluyendo el escritor Ray Garton quien escribió In a Dark Place, no pudieron encontrar ningún registro judicial o periodístico que confirmara esta acusación. Residentes antiguos de Southington que recordaban la funeraria Allan han negado estas acusaciones, describiendo a los operadores del negocio como personas respetables. Sin embargo, los Warren mantuvieron esta afirmación como parte central de su teoría sobre lo que estaba ocurriendo en la casa. Según su interpretación, actos de necrofilia cometidos en un lugar diseñado para honrar a los muertos habrían sido una profanación extrema. Tal profanación, en el marco teológico que los Warren utilizaban, podría haber abierto puertas espirituales, invitando entidades demoníacas a manifestarse en ese espacio. Lorraine Warren, utilizando sus supuestas habilidades psíquicas, afirmó que la casa no estaba simplemente embrujada por fantasmas de personas fallecidas. Según su evaluación, la casa estaba infestada con entidades demoníacas. No espíritus humanos, sino demonios en el sentido teológico católico del término. Esta distinción era importante para los Warren. Su metodología de investigación estaba profundamente arraigada en la teología católica. Ellos creían en la existencia literal de demonios como entidades malignas separadas de almas humanas. Y creían que estos demonios podían manifestarse en el mundo físico bajo ciertas circunstancias, particularmente en lugares donde actos extremos de maldad o profanación habían ocurrido. El equipo Warren no solo documentó los reportes de la familia. Ellos mismos afirmaron experimentar fenómenos paranormales mientras estaban en la casa. Según los registros de la investigación, múltiples miembros del equipo reportaron ser físicamente atacados por fuerzas invisibles. Ed Warren reportó ser abofeteado, empujado y tropezado mientras investigaba en el sótano. Lorraine Warren afirmó sentir presencias demoníacas intensas en múltiples áreas de la casa. John Zaffis, el sobrino de los Warren, reportó una experiencia particularmente aterradora. Según el testimonio documentado de Zaffis, mientras dormía en la casa durante una de las sesiones de investigación nocturna, experimentó parálisis del sueño. No podía moverse. No podía hablar. Sentía una presencia opresiva sobre él, presionando su pecho, impidiéndole respirar normalmente. La experiencia fue lo suficientemente traumática como para que Zaffis la recordara y la describiera en detalle años después. La parálisis del sueño es un fenómeno reconocido médicamente que puede ocurrir cuando una persona está entre estados de sueño y vigilia. El cerebro está parcialmente despierto pero el cuerpo permanece en el estado de parálisis muscular que normalmente ocurre durante el sueño REM. Puede ser aterrador y a menudo va acompañado de alucinaciones y sensaciones de presión en el pecho. Sin embargo, para los Warren y su equipo, la experiencia de Zaffis era evidencia de ataque demoníaco. Otros investigadores que acompañaban a los Warren reportaron ser empujados, sentir manos invisibles agarrándolos y experimentar sensaciones de ser observados por presencias malévolas. Estos reportes fueron documentados en los archivos de la investigación Warren. Durante este periodo de investigación activa, los fenómenos en la casa parecieron intensificarse. Carmen reportó que la actividad paranormal no disminuyó con la presencia de los investigadores. Si acaso, se volvió más violenta y más frecuente. Los olores de carne en descomposición se volvieron más intensos y más persistentes. El olor aparecía en múltiples habitaciones, no solo en el sótano. Era tan fuerte que tanto la familia como los investigadores lo documentaron independientemente. Las apariciones visuales que Carmen había reportado anteriormente continuaron. La figura delgada con cabello negro largo y ojos oscuros fue vista por múltiples personas, no solo por Carmen. Otros miembros del equipo de investigación reportaron ver sombras con forma humana moviéndose por la casa. Fue durante este periodo que ocurrió uno de los incidentes más serios y documentados del caso entero, el ataque de Philip a su prima Tammy. Según múltiples fuentes documentadas,
incluyendo reportes médicos que posteriormente se hicieron públicos. Philippe atacó físicamente a Tammy de manera violenta. Los detalles exactos del ataque no están completamente claros en los registros públicos, pero la severidad fue suficiente para requerir intervención médica inmediata. Philippe, el adolescente que había estado luchando contra el cáncer, que antes del diagnóstico había sido descrito como sensible y creativo, había atacado a un miembro de su familia con violencia que era completamente fuera de carácter. Y según los reportes, Philippe parecía estar en un estado alterado durante el ataque. No era el mismo. Su familia lo describió como si estuviera poseído. Como resultado de este incidente, Philippe fue trasladado en ambulancia a una institución psiquiátrica. Los registros documentan que pasó 45 días en evaluación y tratamiento psiquiátrico. Este es un hecho verificable y documentado del caso. Philippe Snedeker estuvo institucionalizado por 1 mes y medio después de atacar a un miembro de su familia. Los médicos que evaluaron a Philippe en la institución psiquiátrica diagnosticaron varios problemas psicológicos. Algunos reportes mencionan que fue diagnosticado con esquizofrenia, un trastorno mental severo que puede incluir psicosis, alucinaciones y cambios drásticos de personalidad. Este diagnóstico, si es preciso, podría explicar muchos de los cambios de comportamiento que Philippe había estado exhibiendo. Sin embargo, Carmen y los Warren mantuvieron que el comportamiento de Philippe no era resultado de enfermedad mental natural, sino de influencia demoníaca. Según su interpretación, Philippe había estado particularmente vulnerable a posesión demoníaca debido a su condición debilitada por el cáncer y porque dormía en el epicentro de la actividad paranormal, el sótano que había sido sala de embalsamamiento. Los Warren tomaron fotografías extensas de la casa. Algunas de estas fotografías, según afirman, capturaron anomalías visuales, orbes de luz, neblinas que no deberían estar allí, sombras en lugares donde no había fuentes físicas que las causaran. Estas fotografías fueron incluidas en presentaciones posteriores que los Warren hicieron sobre el caso. Los escépticos, incluyendo investigadores como Joe Nickell y Benjamin Radford, posteriormente analizarían estas fotografías y argumentarían que las anomalías podían ser explicadas por problemas técnicos comunes en fotografía, polvo en el lente, problemas de exposición, reflejos de luz, etc. Pero para los Warren y sus creyentes, las fotografías eran evidencia visual de actividad paranormal. El equipo Warren también realizó grabaciones de audio en la casa. Según sus reportes, capturaron voces electrónicas, lo que en el campo paranormal se conoce como EVP o fenómenos de voz electrónica. Supuestamente, las grabaciones contenían voces o sonidos que no habían sido audibles durante la grabación pero que aparecían en las cintas al reproducirlas. Estas grabaciones, como la mayoría de los EVP, son altamente ambiguas. Los sonidos capturados son a menudo apenas audibles y requieren interpretación significativa. Los escépticos argumentan que los EVP son generalmente resultado de pareidolia auditiva, el cerebro humano interpretando ruido aleatorio como patrones significativos, específicamente como lenguaje. Pero para los investigadores paranormales, los EVP son evidencia de comunicación con entidades no físicas. Los Warren utilizaron termómetros para documentar lo que llamaban puntos fríos en la casa. Según la teoría paranormal que utilizaban, las entidades espirituales extraen energía del ambiente para manifestarse, lo cual puede causar descensos repentinos y localizados de temperatura. Reportaron encontrar múltiples áreas en el sótano y en otras partes de la casa donde la temperatura era significativamente más baja que en áreas circundantes sin explicación física aparente. Basándose en su investigación, los Warren llegaron a una conclusión definitiva. La casa en el número 208 de Meriden Avenue no estaba simplemente embrujada. Estaba, en sus palabras, infestada con demonios. Y la familia Snedeker estaba bajo asedio espiritual activo que requería intervención religiosa inmediata. Los Warren, siendo católicos devotos, creían firmemente en el poder de la Iglesia Católica para combatir fuerzas demoníacas. Recomendaron que la casa fuera bendecida por un sacerdote católico como primer paso, seguido potencialmente por un exorcismo formal si la bendición no era suficiente. Carmen y Allen, desesperados después de casi 2 años de fenómenos aterradores y especialmente después del ataque de Philippe a Tammy y su subsecuente hospitalización psiquiátrica, aceptaron la recomendación de los Warren. Contactarían a la Iglesia Católica local y solicitarían ayuda. La situación había escalado más allá de lo que la familia podía manejar por sí misma. Ya no era solo cuestión de fenómenos extraños que podían intentar ignorar. Philippe había atacado a un miembro de la familia. Había sido institucionalizado.
El peligro era real e inmediato. Los Warren contactaron a sacerdotes católicos de la diócesis local. Explicaron la situación. Presentaron su documentación. Solicitaron que la Iglesia interviniera oficialmente. La respuesta de la Iglesia Católica, según los registros documentados, fue inicialmente cautelosa. La Iglesia tiene protocolos estrictos para casos de supuesta posesión demoníaca y actividad paranormal. No envían sacerdotes a realizar exorcismos basándose únicamente en reportes de investigadores paranormales, sin importar cuán famosos sean. Sin embargo, dado el estado de la familia y la severidad de la situación reportada, la Iglesia accedió a enviar sacerdotes para realizar una bendición de la casa. Esto no es un exorcismo formal, que requiere aprobación episcopal especial. Una bendición de casa es un ritual católico estándar que puede ser realizado por cualquier sacerdote. Según los registros documentados del caso, 2 sacerdotes católicos fueron enviados inicialmente a la casa de los Snedeker en 1988 para realizar una bendición. Los sacerdotes recorrieron la casa, rezaron oraciones de bendición y rociaron agua bendita en cada habitación. La bendición, según los reportes de la familia y de los Warren, no tuvo efecto duradero. Los fenómenos paranormales continuaron después de que los sacerdotes se fueron. Si acaso, algunos testigos reportaron que la actividad se intensificó temporalmente, como si las entidades en la casa estuvieran respondiendo con enojo a la intervención religiosa. Durante la celebración de una misa católica en la casa, un incidente particularmente dramático ocurrió. Según el testimonio documentado, Ed Warren sufrió un ataque cardíaco leve durante la ceremonia. No fue un ataque masivo que requiriera hospitalización prolongada, pero fue lo suficientemente serio como para causar alarma y requerir atención médica. Ed Warren, según su propio testimonio posterior, creía que el ataque cardíaco no había sido coincidencia. Él interpretó el incidente como un ataque directo de las entidades demoníacas en la casa, enfurecidas por su presencia y por el intento de limpieza espiritual mediante la misa católica. Los médicos que trataron a Ed Warren probablemente habrían atribuido el ataque cardíaco a factores de riesgo médicos normales. Ed tenía 62 años en ese momento, una edad donde los problemas cardíacos no son inusuales, especialmente en alguien que había vivido una vida activa y a menudo estresante investigando casos paranormales. Pero Ed mantuvo su interpretación de que había sido atacado espiritualmente. La familia Snedeker se encontraba en una situación desesperada. Philip estaba institucionalizado. Los fenómenos en la casa continuaban. Las bendiciones católicas no habían funcionado. Y ahora incluso el investigador paranormal más experimentado que conocían había sufrido un ataque cardíaco en su casa. Necesitaban algo más fuerte. Necesitaban un exorcismo formal. Y los Warren estaban determinados a conseguirlo para ellos. La etapa estaba preparada para uno de los rituales más dramáticos documentados en la historia paranormal moderna de Connecticut. Un exorcismo que, según los testigos, involucraría no solo oraciones y agua bendita, sino manifestaciones físicas que desafiarían cualquier explicación racional. El terror en Meriden Avenue estaba a punto de alcanzar su clímax. Después del fracaso de las 2 bendiciones iniciales y del ataque cardíaco de Ed Warren durante la misa católica en la casa, los Warren intensificaron sus esfuerzos para conseguir un exorcismo formal de la propiedad. No sería fácil. La Iglesia Católica tiene procedimientos extremadamente estrictos para autorizar exorcismos, especialmente después de las controversias generadas por casos anteriores como el de Anneliese Michel en Alemania durante los años 70. Un exorcismo formal de lugar, conocido en latín como exorcismus locorum, requiere aprobación episcopal. El obispo de la diócesis debe revisar la evidencia, considerar explicaciones alternativas, y estar convencido de que existe genuina actividad demoníaca antes de autorizar el ritual. No es una decisión que se tome a la ligera. Los Warren presentaron su documentación completa a las autoridades eclesiásticas. Fotografías, grabaciones de audio, testimonios detallados de la familia Snedeker, sus propias observaciones como investigadores experimentados, el historial médico de Philip, incluyendo su hospitalización psiquiátrica después de atacar a Tammy. Todo fue compilado y presentado a la diócesis local. La situación de la familia era genuinamente desesperada. Carmen y Allen habían vivido casi 2 años en un estado de terror constante. Sus hijos habían sido traumatizados por experiencias que no podían explicar ni controlar. Philip había sido institucionalizado. La unidad familiar estaba al borde del colapso total. Finalmente, según los registros documentados del caso,
un tercer sacerdote fue autorizado para realizar un exorcismo formal de la casa. El ritual estaba programado para el 6 de septiembre de 1988. El exorcismo, según todos los testimonios documentados, duró aproximadamente 3 horas. Fue un ritual extenso y exhaustivo que involucró oraciones en latín, lecturas bíblicas específicas, aspersión de agua bendita en cada habitación, y el uso de objetos sacramentales católicos como crucifijos y reliquias. El sacerdote, cuyo nombre no ha sido revelado públicamente en la mayoría de las fuentes para proteger su privacidad, recorrió toda la casa. Prestó particular atención al sótano, que tanto la familia como los Warren habían identificado como el epicentro de la actividad paranormal. Cada habitación fue exorcizada individualmente. Cada rincón de la propiedad fue bendecido. La familia Snedeker, junto con Ed y Lorraine Warren y otros miembros del equipo de investigación, estuvieron presentes durante partes del ritual. No durante todo, ya que ciertos componentes del exorcismo católico son reservados solo para el sacerdote oficiante, pero fueron testigos de porciones significativas de la ceremonia. Según el testimonio de Lorraine Warren, documentado en múltiples entrevistas posteriores y en el libro In a Dark Place, algo extraordinario ocurrió en el momento culminante del exorcismo. Un árbol grande en el jardín de la propiedad se partió repentinamente por la mitad y cayó al suelo con un estruendo tremendo. Este incidente del árbol cayendo se ha convertido en uno de los elementos más citados del caso Snedeker. Según Lorraine Warren, el clima en ese momento era tranquilo. No había tormenta. No había viento fuerte. No había ninguna razón meteorológica obvia para que un árbol maduro y aparentemente saludable se partiera espontáneamente. Lorraine interpretó este evento como la manifestación física de las entidades demoníacas siendo expulsadas violentamente de la casa. En su marco teológico, el poder del ritual de exorcismo había forzado a los demonios a abandonar la propiedad, y su partida había causado una perturbación física tan intensa que había destrozado el árbol. Los escépticos posteriormente señalarían que los árboles se caen por múltiples razones naturales que no siempre son inmediatamente aparentes. Enfermedad interna. Daño de raíces. Descomposición estructural invisible desde el exterior. Y ciertamente, la coincidencia temporal podría ser exactamente eso, coincidencia. Pero para los testigos presentes ese día, el árbol cayendo en el momento exacto del clímax del exorcismo fue una confirmación dramática de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Otros investigadores paranormales presentes durante el exorcismo reportaron sentir cambios en la atmósfera de la casa a medida que el ritual progresaba. La sensación opresiva que habían estado experimentando durante semanas pareció levantarse gradualmente. El aire, que había sentido pesado y cargado, comenzó a sentirse más ligero. La temperatura, que había fluctuado erráticamente, se estabilizó. Cuando el exorcismo finalmente concluyó después de 3 horas exhaustivas, el sacerdote declaró que la casa había sido limpiada. Las entidades demoníacas, según su evaluación profesional como exorcista autorizado, habían sido expulsadas. La familia podía ahora vivir en paz en su hogar. Y según todos los reportes documentados de la familia Snedeker y de los Warren, el exorcismo funcionó. Los fenómenos paranormales que habían atormentado a la familia durante casi 2 años cesaron después del 6 de septiembre de 1988. Las apariciones dejaron de manifestarse. Los objetos dejaron de moverse solos. Los olores inexplicables desaparecieron. Las voces se silenciaron. Carmen reportó que la diferencia fue inmediata y dramática. La casa, que durante 2 años había sentido hostil y amenazante, súbitamente se sintió normal. Solo una casa. Solo madera y piedra y cemento. Sin presencias invisibles. Sin malevolencia acechante. Philippe, quien había sido dado de alta de la institución psiquiátrica para ese momento después de completar sus 45 días de evaluación y tratamiento, también mostró mejoras según los reportes de la familia. Los cambios extremos de personalidad disminuyeron. Los episodios de amnesia o comportamiento fuera de carácter se volvieron menos frecuentes y eventualmente cesaron. La familia Snedeker permaneció en la casa de Meriden Avenue por algún tiempo después del exorcismo. Exactamente cuánto tiempo permanecieron allí no está completamente claro en los registros públicos, pero eventualmente se mudaron de Southington. La casa les había causado demasiado trauma. Incluso si los fenómenos paranormales habían cesado, los recuerdos permanecían. El miedo permanecía. Los Warren documentaron el caso completo en sus archivos oficiales. Condujeron entrevistas extensas con cada miembro de la familia. Compilaron toda su evidencia fotográfica y de audio.
y eventualmente, decidieron hacer público el caso mediante un libro. En 1992, 4 años después del exorcismo, In a Dark Place, The Story of a True Haunting fue publicado. El libro fue escrito por Ray Garton, un autor de novelas de horror, en colaboración con Eddie Lorraine Warren y con Allen Snedeker. Carmen Snedeker también contribuyó con su testimonio detallado. El libro detallaba toda la experiencia de la familia desde su mudanza a la casa en 1986 hasta el exorcismo en 1988. Incluía las investigaciones de los Warren, las teorías sobre necrofilia en la funeraria, las manifestaciones demoníacas, y finalmente la resolución mediante el exorcismo católico. In a Dark Place se convirtió en un éxito moderado en el género de no ficción paranormal. El caso Snedeker comenzó a ser conocido más ampliamente en la comunidad de entusiastas de lo paranormal. Y eventualmente, Hollywood se interesaría en adaptar la historia para el cine. Pero la publicación del libro también trajo algo inesperado, controversia significativa sobre la veracidad de toda la historia. Ray Garton, el escritor contratado para escribir el libro, posteriormente hizo declaraciones públicas que cuestionaban fundamentalmente la autenticidad del caso Snedeker. En entrevistas posteriores, incluyendo una notable entrevista con el sitio web Damned Connecticut, Garton afirmó que los Snedeker no podían mantener consistentes sus historias individuales. Según Garton, cuando encontró discrepancias significativas entre los testimonios de diferentes miembros de la familia y fue a Ed Warren para expresar su preocupación, Warren supuestamente le dijo, «Están locos. Toda la gente que viene a nosotros está loca, por eso vienen a nosotros. Solo usa lo que puedas y inventa el resto. Tú escribes libros de miedo, ¿verdad? Bueno, invéntalo y hazlo aterrador. Por eso te contratamos». Esta supuesta declaración de Ed Warren, si es precisa, sugeriría que los Warren sabían que la historia Snedeker tenía problemas de credibilidad pero estaban dispuestos a embellecerla o fabricar partes de ella para crear un libro vendible. Garton eventualmente completó el libro, pero quedó profundamente escéptico sobre la autenticidad de los eventos que estaba narrando. Las acusaciones de Garton generaron debate intenso en la comunidad paranormal. Los defensores de los Warren argumentaron que Garton podría estar fabricando o exagerando las supuestas instrucciones de Warren para generar publicidad para sí mismo. Los escépticos señalaron las declaraciones de Garton como evidencia de que todo el caso Snedeker había sido inventado o dramatizado significativamente. Otra voz crítica surgió de dentro de la propia familia Snedeker. Nancy Boucher, la hermana de Allen Snedeker, eventualmente habló públicamente sobre el caso. Nancy había vivido en la casa con la familia Snedeker durante 3 meses mientras buscaba su propio lugar para vivir. Estuvo allí durante el periodo en que los fenómenos paranormales supuestamente estaban ocurriendo. En una entrevista con Damned Connecticut documentada públicamente, Nancy Boucher afirmó que nunca experimentó nada paranormal durante los 3 meses que vivió en la casa. Nada. Ninguna aparición. Ningún objeto moviéndose solo. Ningún olor extraño. Ningún fenómeno inexplicable de ningún tipo. Nancy también hizo declaraciones fuertes sobre las motivaciones de su hermano y de Carmen. Sugirió que la familia había fabricado o exagerado significativamente la historia paranormal por razones financieras. Las cuentas médicas de Philippe eran enormes. La familia estaba en dificultades económicas severas. Un libro exitoso y potencialmente una película podrían proporcionar el dinero que desesperadamente necesitaban. «Nunca conocí a Ray Garton y no quiero conocerlo», dijo Nancy en su entrevista. «La mierda que dijo sobre mi hermano y su familia realmente me enojó». Esta declaración sugiere que Nancy defendía a su hermano y su familia contra las acusaciones de Garton, pero su propio testimonio de no haber experimentado nada paranormal durante 3 meses viviendo en la supuesta casa embrujada contradecía las afirmaciones centrales del caso. El propietario de la casa, Darrell Kern, también habló públicamente después de que el libro fuera publicado. Según el artículo del Hartford Courant de 1992, Kern insistió en que había informado a los Snedeker sobre la historia de la casa como funeraria antes de que firmaran el contrato de arrendamiento. Esto contradecía directamente la afirmación de Carmen de que no sabían nada sobre el pasado de la casa hasta después de mudarse. Kern también expresó escepticismo sobre las afirmaciones paranormales. Ninguno de los inquilinos anteriores o posteriores había reportado experiencias similares, según él. La casa era simplemente una casa. Los vecinos de Southington que fueron entrevistados por periodistas después de que el caso se hiciera público expresaron opiniones mixtas. Algunos recordaban que la familia Snedeker parecía estar pasando por dificultades obvias,
aunque atribuían esto más a la enfermedad de Philip y a problemas económicos que a actividad paranormal. Otros vecinos no recordaban nada particularmente inusual sobre la familia o la casa durante el periodo en cuestión. En 2002, el canal Discovery Channel produjo un documental titulado A Haunting in Connecticut como parte de su serie A Haunting. El documental presentó el caso Snedeker con recreaciones dramatizadas y entrevistas con Carmen y con los Warren. Esto trajo renovada atención al caso y lo presentó a una nueva generación de entusiastas de lo paranormal. El documental fue popular y ayudó a cimentar el caso Snedeker como uno de los más conocidos en la historia paranormal estadounidense. Pero también generó más escrutinio y más preguntas sobre la autenticidad de los eventos reportados. En 2009, Gold Circle Films produjo una película de terror basada vagamente en el caso Snedeker titulada The Haunting in Connecticut. La película, dirigida por Peter Cornwell y protagonizada por Virginia Madsen y Kyle Gallner, tomó libertades significativas con la historia real. Los nombres de los personajes fueron cambiados. Elementos de la trama fueron dramatizados o inventados completamente para efectos cinematográficos. La película fue un éxito moderado en taquilla, recaudando más de $55 millones a nivel mundial contra un presupuesto de producción de 10 millones. Esto trajo atención masiva al caso Snedeker, pero también trajo críticas de aquellos que sintieron que Hollywood había distorsionado y sensacionalizado una historia que ya era controvertida. 2 semanas antes del estreno de la película, Susan Trotta Smith, quien era la propietaria de la casa en ese momento, habló con el Record Journal. Sus declaraciones fueron inequívocas: hemos vivido en la casa durante 10 años. Nuestra casa es maravillosa. Todo esto es tontería de Hollywood. Las historias son todas ridículas. Trotta Smith y su familia no habían experimentado absolutamente nada paranormal durante sus 10 años viviendo en el número 208 de Meriden Avenue. Para ellos, era simplemente una casa normal en un vecindario tranquilo de Connecticut. Nada más. La controversia sobre la autenticidad del caso Snedeker continúa hasta el día de hoy. Los creyentes señalan la documentación de los Warren, los múltiples testigos, la consistencia de ciertos elementos de la historia a lo largo del tiempo, y el exorcismo oficial autorizado por la Iglesia Católica como evidencia de que algo genuinamente paranormal ocurrió en esa casa. Los escépticos señalan las contradicciones entre testimonios, las declaraciones de Ray Garton sobre ser instruido para inventar partes de la historia, el testimonio de Nancy Boucher de no haber experimentado nada durante 3 meses viviendo allí, y el hecho de que propietarios subsecuentes no reportaron actividad paranormal. Investigadores escépticos prominentes como Joe Nickel y Benjamin Radford han examinado el caso en detalle. Nickel, un investigador paranormal escéptico con décadas de experiencia, concluyó que el caso Snedeker era probablemente fabricado o significativamente exagerado. Radford llegó a conclusiones similares, sugiriendo que las motivaciones financieras de la familia y el interés de los Warren en casos de alto perfil habían resultado en una historia que era más ficción que hecho. Sin embargo, Carmen Snedeker ha mantenido consistentemente que los eventos descritos en el libro y en sus testimonios públicos realmente ocurrieron. En las raras entrevistas que ha dado en años posteriores, insiste en que su familia experimentó genuino terror paranormal en esa casa. Rechaza las acusaciones de fabricación o exageración. Philip Snedeker, el hijo cuya enfermedad de cáncer había sido el catalizador para la mudanza de la familia a Southington, sobrevivió su linfoma de Hodgkin. El tratamiento funcionó. El cáncer entró en remisión. Philip creció, se convirtió en adulto y construyó una vida para sí mismo. Se casó y tuvo 4 hijos. Trabajó como conductor de camiones. Era amante de la caza y de la música, según sus obituarios posteriores. Había logrado sobrevivir no solo el cáncer sino también los traumas de su adolescencia, ya fueran paranormales o psicológicos. Trágicamente, el cáncer de Philip regresó en su vida adulta. El 9 de enero de 2012, Philip Snedeker falleció en Tennessee a la edad de 38 años. El linfoma de Hodgkin que había luchado tan valientemente en su adolescencia finalmente lo venció 2 décadas después. Su muerte añadió una nota de tristeza profunda al caso. Independientemente de si los eventos paranormales en Southington fueron reales o no, Philip había sido un niño genuinamente enfermo que había sufrido tremendamente. Había sobrevivido años adicionales, había vivido, había amado, había tenido familia. Pero al final, la enfermedad que había dominado tanto su adolescencia regresó para reclamarlo. Ed Warren falleció el 23 de agosto de 2006 a los 79 años.
Lorraine Warren continuó trabajando en investigación paranormal hasta su muerte el 18 de abril de 2019 a los 92 años. Ambos están enterrados en el cementerio Stepney en Monroe, Connecticut. El legado de los Warren es profundamente controvertido. Para sus creyentes, fueron valientes investigadores que ayudaron a familias aterrorizadas que nadie más tomaría en serio. Para los escépticos, fueron charlatanes que fabricaron o exageraron casos paranormales para ganancia personal y fama. La casa en el número 208 de Meriden Avenue en Southington, Connecticut, todavía existe. Es una propiedad residencial privada. Propietarios posteriores han vivido allí sin reportar experiencias paranormales. Es, según todas las apariencias externas, simplemente una casa en un vecindario tranquilo de Nueva Inglaterra. Pero su historia la ha convertido en parte del folclore paranormal estadounidense. Turistas ocasionales todavía pasan en automóvil para verla, a pesar de las protestas de los residentes actuales que simplemente quieren vivir en paz sin ser parte de una leyenda paranormal. El caso Snedeker permanece como uno de los más debatidos en la historia paranormal moderna. ¿Fue real o fue fabricado? ¿Fue experiencia genuina o fue oportunismo financiero? ¿Fue terror sobrenatural o fue enfermedad mental exacerbada por estrés extremo y luego explotada? La verdad, probablemente, nunca será conocida con certeza absoluta. Los únicos que verdaderamente saben qué ocurrió en esa casa entre 1986 y 1988 son los miembros de la familia Snedeker mismos. Y sus testimonios, aunque consistentes en ciertos aspectos, han sido cuestionados suficientemente como para que la duda permanezca. Más de 3 décadas han pasado desde que la familia Snedeker se mudó por primera vez al número 208 de Meriden Avenue en Southington, Connecticut. Casi 4 décadas desde el exorcismo que supuestamente puso fin a los fenómenos paranormales que reportaron. Y en todo ese tiempo, el caso Snedeker no ha perdido su capacidad de generar debate intenso, escepticismo profundo y fascinación continua. El caso se encuentra en una intersección peculiar de la cultura paranormal estadounidense. Es lo suficientemente bien documentado, con testimonios múltiples, investigación de figuras reconocidas como los Warren, y un exorcismo oficial de la Iglesia Católica, como para ser tomado en serio por creyentes en lo paranormal. Pero simultáneamente está plagado de suficientes contradicciones, acusaciones de fabricación, y falta de evidencia física verificable como para ser descartado por escépticos como ficción o fraude. La verdad sobre lo que realmente ocurrió en esa casa entre 1986 y 1988 permanece, fundamentalmente, inaccesible. No hay manera de viajar atrás en el tiempo y observar objetivamente los eventos reportados. No hay evidencia física indisputable que pueda ser analizada científicamente. Solo hay testimonios humanos, todos con sus propias perspectivas, motivaciones y limitaciones inherentes. Lo que sí podemos hacer es examinar lo que está documentado en registros públicos y evaluar el legado duradero que el caso ha dejado. La casa en Meriden Avenue cambió de propietarios múltiples veces después de que los Snedeker se mudaran. Cada nuevo propietario ha reportado consistentemente que la casa es perfectamente normal. No hay fenómenos paranormales. No hay apariciones. No hay objetos moviéndose solos. No hay olores inexplicables. Solo una casa residencial ordinaria en un vecindario tranquilo de Connecticut. Susan Trotta Smith, quien era propietaria de la casa cuando la película se estrenó en 2009, fue particularmente vocal sobre esto. En múltiples entrevistas con periódicos locales, incluyendo el Record Journal y NBC Connecticut, insistió en que su familia había vivido pacíficamente en la casa durante una década sin experimentar absolutamente nada inusual. Nuestra casa es maravillosa, dijo enfáticamente. Esto es todo tontería de Hollywood. Las historias son todas ridículas. Trotta Smith expresó frustración porque el lanzamiento de la película había traído turistas curiosos al vecindario, molestando a los residentes actuales que no tenían conexión con los eventos supuestos de 20 años atrás. La policía de Southington, según el sargento Lovell de Palma en declaraciones al Record Journal, había recibido quejas de Trotta Smith y de vecinos preocupados por personas que entraban a la propiedad o merodeaban, buscando evidencia de lo paranormal que simplemente no estaba allí. Este patrón, donde propietarios subsecuentes no reportan actividad paranormal, es común en casos de casas supuestamente embrujadas y es frecuentemente citado por escépticos como evidencia contra la autenticidad de las afirmaciones originales. Si una casa está genuinamente infestada con entidades demoníacas, argumentan los escépticos, ¿por qué los fenómenos cesarían completamente y permanentemente después de que una familia específica se mude?
Los defensores del caso Snedeker responden que el exorcismo de 1988 fue efectivo. Las entidades fueron expulsadas permanentemente por el ritual católico. La casa fue limpiada espiritualmente y ha permanecido limpia desde entonces. Es precisamente porque el exorcismo funcionó que propietarios posteriores no han experimentado nada. Pero esta explicación no satisface a los escépticos, quienes señalan que no hay manera de verificar independientemente si un exorcismo fue efectivo excepto por la ausencia subsecuente de fenómenos, lo cual crea un argumento circular perfecto. El debate sobre la autenticidad del caso se centra en varios puntos críticos de controversia que nunca han sido resueltos satisfactoriamente. Primero está la cuestión de las inconsistencias testimoniales. Ray Garton, el escritor contratado para escribir In a Dark Place, afirmó públicamente que los miembros de la familia Snedeker no podían mantener sus historias consistentes entre sí. Diferentes miembros de la familia reportaban versiones contradictorias de los mismos eventos. Los detalles cambiaban entre narraciones. Garton caracterizó esto como evidencia de que la familia estaba fabricando o embelleciendo significativamente sus experiencias. Los defensores de la familia argumentan que las inconsistencias testimoniales son normales cuando múltiples personas recuerdan eventos traumáticos ocurridos años atrás. La memoria humana es notoriamente falible y reconstruye eventos en lugar de recordarlos como grabaciones perfectas. Pequeñas inconsistencias no necesariamente indican fabricación deliberada. Segundo está la supuesta instrucción de Ed Warren a Ray Garton de inventar el resto y hacerlo aterrador. Si Warren efectivamente dijo esto, como Garton afirma, entonces socava fundamentalmente la credibilidad de toda la investigación Warren del caso. Sugiere que Warren sabía que la historia tenía problemas pero estaba dispuesto a fabricar elementos para crear un libro vendible. Los defensores de los Warren argumentan que Garton podría estar exagerando o malinterpretando conversaciones que ocurrieron décadas atrás. Señalan que Garton tenía incentivos propios para generar controversia, ya que la notoriedad ayuda a vender sus propios libros. Y notan que los Warren ya habían fallecido cuando Garton hizo sus acusaciones más serias, por lo que no pudieron defenderse. Tercero está el testimonio de Nancy Boucher, la hermana de Allen Snedeker, quien vivió en la casa durante 3 meses y no experimentó nada paranormal. Este es particularmente problemático para la narrativa oficial porque Nancy no era una escéptica externa. Era familia. Vivió en la casa durante el periodo cuando los fenómenos supuestamente estaban ocurriendo. Y reporta experiencia cero. Los defensores del caso sugieren que las entidades paranormales podrían haber elegido no manifestarse para Nancy, o que ella simplemente no era sensible a los fenómenos que otros percibían. Pero para los escépticos, el testimonio de Nancy es devastador para la credibilidad del caso. Cuarto está la cuestión de la motivación financiera. La familia Snedeker estaba en circunstancias económicas desesperadas. Las cuentas médicas de Philippe eran enormes. Un libro exitoso, derechos cinematográficos, apariciones en documentales, todas estas cosas podrían proporcionar dinero muy necesario. Los escépticos argumentan que esto creaba un incentivo poderoso para fabricar o exagerar una historia paranormal. Los defensores argumentan que esto es cínico y que no hay evidencia directa de que la familia fabricara la historia por dinero. Carmen Snedeker ha dado muy pocas entrevistas públicas a lo largo de los años y no parece haber buscado activamente el centro de atención de maneras que sugerirían motivación puramente financiera. Quinto está la ausencia de evidencia física convincente. A pesar de semanas de investigación por el equipo Warren con múltiples cámaras y grabadoras, no hay fotografías indiscutiblemente paranormales del caso. No hay grabaciones de audio que no puedan ser explicadas por fenómenos normales. No hay evidencia física que pueda ser analizada científicamente y que demuestre actividad sobrenatural. Las fotografías que los Warren presentaron mostrando supuestas anomalías pueden todas ser explicadas por problemas fotográficos comunes: polvo, problemas de exposición, reflejos de lente. Los EVP grabados son ambiguos y requieren interpretación significativa. Los puntos fríos documentados podrían tener explicaciones mundanas relacionadas con aislamiento deficiente o corrientes de aire. Para los creyentes, la ausencia de evidencia física indiscutible no es sorprendente. Los fenómenos paranormales, por su propia naturaleza, son elusivos y difíciles de capturar con equipos técnicos. Lo paranormal no sigue las reglas de lo físico y no puede ser forzado a manifestarse para las cámaras. Para los escépticos, la ausencia de evidencia física después de una investigación tan extensa es exactamente lo que esperarían si no hubiera nada genuinamente paranormal ocurriendo en absoluto.
El caso Snedeker ha tenido impacto cultural significativo más allá del debate sobre su autenticidad. Ha inspirado múltiples adaptaciones mediáticas que han alcanzado audiencias de millones de personas. El documental de Discovery Channel A Haunting in Connecticut de 2002 introdujo el caso a una audiencia televisiva masiva. El formato del programa, con recreaciones dramatizadas intercaladas con entrevistas de testigos reales, se ha convertido en estándar para la televisión paranormal. La película teatral de 2009 The Haunting in Connecticut, aunque dramatizada y alterada significativamente de los eventos reportados, fue un éxito comercial modesto. Recaudó más de $55 millones globalmente y ayudó a cimentar el caso Snedeker en la conciencia popular paranormal. La película incluso generó una secuela suelta, The Haunting in Connecticut 2, Ghosts of Georgia, en 2013. El libro In a Dark Place permanece en circulación y continúa vendiéndose a nuevas generaciones de lectores interesados en lo paranormal. Se ha convertido en un texto de referencia estándar para aquellos que estudian casos de casas embrujadas, ya sea como creyentes o como escépticos analizando las afirmaciones críticamente. El caso también jugó un papel en establecer a Ed y Lorraine Warren como las figuras preeminentes en investigación paranormal estadounidense. Aunque ya eran conocidos por el caso Amityville, su trabajo en el caso Snedeker ayudó a solidificar su reputación. Esto eventualmente condujo a la franquicia cinematográfica de Conjuring que comenzó en 2013, películas que presentan versiones dramatizadas de los Warren interpretadas por Patrick Wilson y Vera Farmiga. El Museo de lo Oculto de los Warren en Monroe, Connecticut, que contenía artefactos de sus investigaciones incluyendo algunos elementos del caso Snedeker, se convirtió en destino turístico antes de cerrarse al público en 2019 por problemas de zonificación. En agosto de 2025, el comediante Matt Rife y el youtuber Elton Castee anunciaron que habían comprado la casa de los Warren y el museo, convirtiéndose en guardianes legales de los artefactos hasta al menos 2030. Para la comunidad paranormal más amplia, el caso Snedeker representa tanto una validación como un problema. Es validación porque involucró investigación extensa por figuras respetadas, intervención de la Iglesia Católica oficial y múltiples testigos. Es un caso que puede ser señalado como evidencia de que los fenómenos paranormales son reales y dignos de estudio serio. Pero simultáneamente es un problema porque las controversias que lo rodean proporcionan munición abundante a los escépticos. Cada inconsistencia, cada acusación de fabricación, cada testimonio contradictorio hace más difícil argumentar que el caso representa evidencia sólida de lo sobrenatural. Para los investigadores paranormales serios que intentan establecer su campo como legítimo, casos como el Snedeker son una espada de doble filo. Generan interés y atención, pero también generan crítica y escepticismo que puede dañar la credibilidad del campo entero. Las preguntas fundamentales sobre el caso permanecen sin respuesta y probablemente permanecerán sin respuesta indefinidamente. ¿Experimentó la familia Snedeker genuinos fenómenos paranormales en esa casa? ¿O fue una combinación de estrés psicológico extremo debido a la enfermedad de Philip, problemas de salud mental sin diagnosticar o inadecuadamente tratados, y subsecuente exageración o fabricación motivada por necesidades financieras? ¿Eran Ed y Lorraine Warren investigadores honestos que genuinamente creían en lo que documentaban? ¿O eran explotadores oportunistas que fabricaban o embellecían casos para ganancia personal y fama? ¿Tuvo el exorcismo católico del 6 de septiembre de 1988 un efecto real en expulsar entidades demoníacas? ¿O fue simplemente un ritual que proporcionó cierre psicológico a una familia traumatizada, permitiéndoles creer que su tormento había terminado y por lo tanto terminar su propia participación en perpetuar los fenómenos reportados? ¿Es significativo que propietarios subsecuentes no reportaron actividad paranormal? ¿O es esto simplemente lo que esperaríamos si el caso original fuera fabricado o exagerado? Estas preguntas no tienen respuestas definitivas. La verdad, si es que existe una verdad singular sobre el caso, está enterrada bajo capas de testimonio humano falible, motivaciones complejas y mezcladas, evidencia ambigua que puede ser interpretada de múltiples maneras, y el simple paso del tiempo que hace imposible la verificación directa. Lo que podemos decir con certeza es esto: en 1986, una familia con un hijo gravemente enfermo se mudó a una casa que había sido una funeraria. Esa familia reportó experiencias aterradoras. Investigadores paranormales documentaron estas afirmaciones. La Iglesia Católica consideró la situación lo suficientemente seria como para autorizar un exorcismo formal. Un libro fue escrito. Documentales fueron producidos. Una película fue hecha. Y décadas después,
la gente todavía debate fervientemente sobre si algo genuinamente sobrenatural ocurrió. Carmen Snedeker, ahora una mujer mayor, raramente habla públicamente sobre sus experiencias. Cuando lo hace, mantiene firmemente que todo lo que ella y su familia reportaron fue real. Rechaza las acusaciones de fabricación. Insiste en que vivieron a través de un infierno paranormal genuino que casi destruye a su familia. La casa en el número 208 de Meriden Avenue permanece. Es propiedad privada. Los residentes actuales viven vidas normales sin interferencia de lo sobrenatural. Los turistas paranormales ocasionalmente pasan en automóvil, tomando fotografías desde la calle, buscando alguna evidencia visible de la historia oscura de la casa. El caso Snedeker se ha unido al panteón de casos paranormales estadounidenses famosos: Amityville, la familia Bell Witch, el poltergeist de Enfield. Casos que son suficientemente bien conocidos como para ser referencias culturales. Casos que generan películas y libros y programas de televisión. Casos que dividen a la gente en creyentes y escépticos con convicciones apasionadas en ambos lados. Y quizás esa es la única conclusión definitiva que podemos alcanzar. El caso Snedeker, independientemente de su autenticidad factual, dice algo importante sobre la naturaleza humana. Sobre nuestro deseo de creer en algo más allá del mundo material. Sobre nuestro miedo a lo desconocido. Sobre nuestra necesidad de explicaciones, ya sean sobrenaturales o psicológicas, para experiencias que nos aterrorizan. La pregunta de si la casa de los Snedeker estaba genuinamente embrujada probablemente nunca será respondida a satisfacción de todos. Pero la historia de esa familia, su terror reportado, su búsqueda de ayuda, y el legado controvertido que dejaron, continúa fascinando, aterrorizando e inspirando debate más de 3 décadas después. En Southington, Connecticut, en una calle tranquila de Nueva Inglaterra, permanece una casa que fue una funeraria. Una casa donde miles de cuerpos fueron preparados para el entierro. Una casa que una familia afirma los aterrorizó hasta el punto de necesitar un exorcismo. Una casa que propietarios subsecuentes insisten es perfectamente normal. La verdad de lo que ocurrió allí permanece, como tantos misterios paranormales, justo más allá de nuestro alcance. Suspendida entre la creencia y el escepticismo. Entre el testimonio y la evidencia. Entre el miedo y la razón. Y quizás, en el análisis final, eso es exactamente como debe ser. Porque los mejores misterios son aquellos que nunca son completamente resueltos. Los más aterradores son aquellos donde nunca podemos estar absolutamente seguros de que es real y que no lo es. La casa en Meriden Avenue guarda sus secretos. Y décadas después, todavía nos preguntamos qué fue exactamente lo que la familia Snedeker experimentó en esas habitaciones. ¿Qué vieron en esas sombras? ¿Qué escucharon en esa oscuridad? Probablemente nunca lo sabremos con certeza. Y quizás esa incertidumbre es la parte más aterradora de todas.